empezar. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya me conocen, soy el doctor Fernando Lozano Sánchez y pues el tema que vamos a hablar el día de hoy es con respecto al tema del deterioro cognitivo y demencias. Este es un tema muy importante para nosotros en neurología porque tiene un impacto muy grande en la población general. Si tratamos de hablar de la epidemiología de este tipo de enfermedades, es una enfermedad que es muy frecuente y se considera que para el año 2005 en el año 2050 el número de personas que tienen más de 60 años va a ser de 1,25 millones, que va a corresponder al 22% de la población mundial. En el 2005 se estimaba que existían 24,3 millones de personas con demencia y esta tendencia ha ido aumentando con el paso del tiempo y esto debido a varios factores, principalmente a que la población cada vez va siendo más longeva y pues obviamente también a que los criterios diagnósticos de la enfermedad se han ido enfocando en hacer un diagnóstico más temprano de la misma para poder detectar de manera más pronta a los pacientes y pues obviamente iniciar algún tratamiento. Se considera que al año existen cada año 4,6 millones de nuevos casos y esto va a ir aumentando sobre todo en países de bajo ingreso comparativamente con los países de alto ingreso. Sabemos que el cuerpo humano va a ir presentando diversos cambios en todos los órganos y hablando del sistema nervioso no es una excepción. Normalmente en etapas tempranas de la vida pues no tiene que haber un deterioro cognitivo. Sin embargo, conforme va envejeciendo el ser humano, el cerebro, particularmente la corteza cerebral, va a ir perdiendo neuronas, lo cual se traduce en una atrofia a nivel de la corteza. Sin embargo, en los pacientes normalmente no tendría por qué haber un deterioro cognitivo y que esto obviamente no afecte la calidad de vida de los pacientes. Pero en algunas ocasiones, los pacientes empiezan a tener un deterioro cognitivo mucho mayor al esperado a la edad, y eso lo podemos considerar como un deterioro cognitivo leve. Sin embargo, ya cuando ese deterioro cognitivo es mucho más severo, mucho más intenso, ya podemos hablar de un cuadro de demencia leve. Lo más frecuente es que sea debido a enfermedad de Alzheimer, y pues con la edad vemos que ese deterioro cognitivo puede ir aumentando y siendo más frecuente en etapas más tardías de la vida, lo que aumenta que en esos grupos de edad la demencia sea mucho más frecuente. Esto era lo que les comentaba con respecto a los diferentes países que tienen las estadísticas con respecto al número de pacientes con demencia. Si podemos generalizar, comparamos un poquito las regiones, por ejemplo, de Norteamérica, en donde se estima que alrededor del 7% bueno, actualmente en el 2010, el, la cantidad de personas que vivían con demencia es de 4,3 millones, comparándolo con el 2030, que se estima que sea de 7 y aumenta en el 2050 hasta 11. Sin embargo, en los pacientes de bajo ingreso vemos que ese incremento proporcionalmente va a ser mucho mayor, inclusive si comparamos, por ejemplo, lo que se ve en el 2010 comparativamente con lo que se va a ver en el 2050, de 1,2 millones va a crecer hasta 6,37, con un aumento pues considerable en el porcentaje hasta 435%. Y esto, pues obviamente es muy importante porque para nosotros como neurólogos, pues tenemos que basarnos en todo. Tenemos que utilizar la historia clínica del paciente. Obviamente nos importa mucho lo que nos comenta la familia de la evolución del paciente, qué es lo que ha estado presentando, medicamentos que consume y antecedentes familiares. A veces el diagnóstico no es tan rápido, tenemos que tener varias visitas, ya sea porque uno no acude en primera manera con un neurólogo o un médico que está familiarizado con patologías y son pacientes que llevan varias visitas por este tipo de situaciones. Nosotros sabemos que debemos de hacer una expresión física completa, principalmente psicológico de pacientes. ¿Cómo podemos clasificar a las demencias? Bueno,
Hay diferentes tipos de clasificaciones. Unas las podemos catalogar como demencias primarias o degenerativas y también las demencias secundarias o de componente variable, que son las combinadas. Cuando son primarias, quiere decir que el daño está a nivel de la corteza, a nivel subcortical. Hay formas solamente focales que solamente afectan ciertas partes o solamente se ve mayor afección en ciertos lóbulos del cerebro y están las formas infrecuentes. Dentro de las causas secundarias, pues la más frecuente es por causas vasculares, pero también hay otras enfermedades neurológicas que pueden provocar demencia. Y no es raro tampoco que veamos demencias que tienen diferente componente. Por ejemplo, podemos ver pacientes que tienen datos de enfermedad de Alzheimer y también componente vascular, lo cual lo podemos catalogar como una demencia mixta. Hablando de las demencias corticales o comparándola con las subcorticales, ¿qué tipo de enfermedades neurológicas las podemos observar en cada uno de ellos? Por ejemplo, las corticales, la más frecuente, la más relevante y característica va a ser la enfermedad de Alzheimer, pero no hay que olvidar que hay otros tipos de demencias que también el daño está a nivel de la corteza. En este caso, pues está la demencia de cuerpos de Lewy, las frontotemporales o algunas de inicio focal. Hablando de las demencias subcorticales, vemos a la enfermedad de Huntington, y parálisis supranuclear progresiva, la variante de Parkinson, que el paciente ya presenta también demencia, y también atrofia de múltiples sistemas. Nos podemos basar también si es una demencia de tipo anterior o posterior, y esto variándose o depende mucho de la afección que haya a nivel de la corteza cerebral. Va a haber enfermedades neurológicas donde se afecte principalmente a nivel frontal o la corteza premotora. Normalmente los pacientes tienen datos de frontalización con cambios conductuales, de comportamiento, pérdida de la inhibición, comportamientos antisociales. Por ejemplo, vamos a ver la hidrocefalia con depresión intracranial normal, la corea de Huntington o alguna enfermedad metabólica. Variantes posteriores donde hay alteraciones en la función cognitiva, particularmente en la memoria y en el lenguaje, sin que haya un cambio muy notorio en el comportamiento de las personas. Lo característico es que este sea debido a la enfermedad de Alzheimer. Y pues ya habíamos platicado un poquito de cuándo es cortical y cortical, y pues esto también nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Ahora, ¿por qué ocurren las demencias? Es un mecanismo muy complejo y pues sin lugar a dudas la primera enfermedad en la cual uno siempre le viene a la mente y que trata de utilizar como modelo base, por así decirlo, es la enfermedad de Alzheimer. Básicamente consiste en que se van acumulando depósitos de proteínas de manera anómala a nivel de las ciertas partes del cerebro. Puede ser a nivel extracelular o también a nivel intracelular. En el caso del depósito de estas proteínas extracelulares, en la enfermedad de Alzheimer es el depósito de beta amiloide, pero no hay que olvidar que este mecanismo no es el único que existe y que también se pueden acumular otro tipo de proteínas dentro de las neuronas. Hay depósitos de alfa-sinucleína. En este caso, normalmente pensamos en el paciente con Parkinson que también empieza a desarrollar demencia o la enfermedad por cuerpos de Lewy. El depósito también de proteína tau también se observa en la enfermedad de Alzheimer o en otro tipo de demencias también. La TDP-43, que es la tau fosforilada también, también se observa en otro tipo de demencias. Y pues todos estos biomarcadores que no son fáciles de determinar en algunos pacientes, pues nos ayudan a tratar de comprender un poco mejor el mecanismo de daño que puede ocurrir a nivel del cerebro. Si podemos catalogar las demencias debido a sus características sindrómicas, podemos hablar de el deterioro cognitivo menor, ¿sí? En este caso, hablamos cuando el paciente solamente tiene afectado un solo dominio cognitivo. Casi siempre los pacientes, yo creo que de 10 pacientes, 9 siempre acuden porque refieren un problema de memoria. Ese es el motivo principal. Pero no hay que olvidar que dentro de las funciones cognitivas, la memoria no es el único y muchas veces no es la memoria lo que está afectado en el paciente. A veces puede haber un problema en la atención, en el cálculo, en el lenguaje también. Y pues es cuando ya tienen varios dominios afectados los pacientes. Pero deterioro cognitivo leve es cuando solamente hablamos de un solo dominio cognitivo el que está afectado. Este puede ser amnésico, no amnésico, pero también podemos en ciertos casos presentar múltiples dominios afectados sin que este interfiera con las actividades básicas del paciente.
En la enfermedad de Alzheimer, lo más típico es que el paciente, aunque refiere deterioro cognitivo predominantemente de la memoria, puede haber otro tipo de alteraciones en otros dominios cognitivos y no hay que olvidar las presentaciones atípicas de la enfermedad, donde también se afectan otras funciones de manera variable, por así decirlo, pero que también se catalogan dentro de la enfermedad de Alzheimer. Otro tipo de demencia que también tiene cierta relevancia, la demencia frontotemporal. En este caso hay diferentes variantes. Hay unas variantes que afectan principalmente la conducta y la personalidad y otra variante donde se afecta principalmente el lenguaje. Esta gráfica es nada más para volver a comentar lo que habíamos dicho al principio. Normalmente va a haber un envejecimiento normal en la población, ¿de acuerdo? En este caso, a pesar de que veamos una disminución en las de los pacientes comparativamente con etapas más tempranas de la vida, no llega a afectar el desempeño de esta persona para las actividades básicas. Digamos que es un envejecimiento normal, ¿sí? Es así como inician la gran mayoría de las enfermedades neurodegenerativas. Si el paciente se mantiene en esta etapa, no hay problema, es un envejecimiento normal. Cuando ya sobrepasamos esta línea, en donde el deterioro cognitivo ya es más importante, que es un deterioro cognitivo leve, ya interfiere para de una manera objetiva, ciertas funciones de la vida diaria, por así decirlo, pero aún así el paciente, digamos que mantiene relativamente su independencia como persona, podemos hablar de un deterioro cognitivo leve o una etapa de predemencia, como a veces se le refería en algunos casos. Ya cuando hablamos de demencia es cuando el paciente ya ve mermada de una manera muy clara su independencia como persona para las actividades diarias y es ahí cuando ya podemos hacer un diagnóstico de una demencia ya claramente establecida. Entonces, un deterioro cognitivo mayor es cuando ya el deterioro cognitivo ya está manifestado por lo menos en dos situaciones. Cuando ya vemos un déficit de memoria muy evidente, con afectaciones en el lenguaje, alteraciones visoespaciales, alteraciones en las funciones ejecutivas y también para el desempeño social. Entonces, cuando ya vemos que hay situaciones, en este caso afectadas en un paciente, ya podemos hablar de un deterioro cognitivo mayor, que para fines prácticos, pues ya podemos catalogarlo como demencia. Tomando en cuenta eso, pues se han hecho criterios para tratar de identificar a los pacientes que ya padecen un trastorno neurológico de manera crónica y que por ende va a ser progresivo. Entonces, la Asociación Americana de Neurología cataloga a los pacientes con demencia con básicamente alguna de las alteraciones en estos dominios y pensamos que es Alzheimer cuando es un deterioro progresivo de manera gradual y por lo menos no podemos descartar que no es debido a otra causa. Otra de las demencias que les comentaba es la demencia frontotemporal, en el cual, como su nombre lo dice, es un trastorno neurodegenerativo progresivo donde se van a afectar principalmente tanto el lóbulo frontal como el lóbulo temporal. Este tipo de demencia presenta diferentes variantes, dentro de las cuales se destaca la fase progresiva y cambios en la personalidad. Se considera actualmente que es la tercera causa de demencia degenerativa, sobre todo en personas menores de 65 años, siendo una edad típica de presentación entre los 45 y los 65 y puede haber una incidencia variable de la enfermedad con afectación de la memoria desde un 4 hasta un 20%, y hay que tomar en consideración que este tipo de demencia tiene antecedentes familiares hasta en un 45% de los pacientes. Estos pacientes, ¿cómo se van a presentar? Bueno, presentan diferentes alteraciones. Van desde alteraciones neuropsiquiátricas, cambios en el lenguaje o inclusive también otro tipo de manifestaciones neurológicas. De las manifestaciones neuropsiquiátricas que pueden presentar, principalmente está cambio de la personalidad y alteraciones de la conducta. Normalmente son pacientes desinhibidos, que tienen una fase de hiperoralidad, llevan mucho las cosas a la boca, así como si fueran bebés. Conductas estereotipadas, donde normalmente tienden a hacer de manera rutinaria ciertas actividades, por ejemplo. En cuanto a las alteraciones del lenguaje,
vemos que está muy marcada la alteración del lenguaje, la cual es gradual y progresiva. El paciente tiene muchas dificultades para nombrar los objetos. Como les comento, prácticamente todos los pacientes cuando vienen a consulta debido a un deterioro cognitivo o un problema eh, como tal de demencia, por así decirlo, siempre van a referir un problema de memoria. Pero nosotros no tenemos, estamos obligados a evaluar las funciones cognitivas en estos pacientes porque uno, o no es solamente un problema de memoria o realmente no es un problema de memoria. No es raro que el paciente acuda porque ya no sabe nombrar los objetos y a veces eso para las personas es un problema de memoria porque dicen que ya no se acuerda cómo se llama eso, pero no es tanto de que no se acuerde, sino es más que nada un problema de lenguaje. Por eso estamos obligados a hacer una evaluación neurológica completa, dentro de esto es hacer un test cognitivo. Y hay pacientes que presentan desorientación, dificultad para reconocer objetos e incluso dificultad para hacer actividades. Eh, Dentro del examen neurológico, creo que es lo que nosotros podemos observar ya en una valoración del paciente. Podemos encontrar signos de liberación frontal, como el signo de prensión. Uno le pone un objeto en la mano al paciente y el paciente tiende a agarrarlo, y aunque uno trate de decirle de que no lo tome, puede haber un reflejo de chupeteo, reflejo globular, etcétera, todos los signos de liberación frontal que son descritos en la clínica. Puede haber alteraciones extrapiramidales como rigidez, sobre todo dificultades para la marcha. El paciente tiende a perder el equilibrio y se llega a caer. Puede haber alteraciones de motoneurona con fasciculaciones, atrofia, debilidad muscular, inclusive dificultad para pasar alimentos. El temblor lo pueden presentar, aunque no es un dato muy frecuente, y también el paciente puede tener otro tipo de alteraciones, por ejemplo, micrografia, que a veces lo vemos en pacientes con Parkinson, pero no es la única enfermedad donde lo podemos tener, y el típico rostro enmascarado, que es como si el paciente todo el tiempo tuviera la misma expresión, independientemente de lo que esté pasando a su alrededor. Y como les comentaba, pues hay variantes. Están variantes del comportamiento y también la variante temporal, en la cuando se afecta el lóbulo temporal, principalmente en ese tipo de demencia, vemos que el paciente tiene de manera predominante alteraciones del lenguaje. Está la variante de la afasia progresiva o también la demencia semántica. ¿Qué estudios podemos solicitar en los pacientes? Aquí nos sirven mucho los estudios de imagen, estudios funcionales como el SPEC, donde vamos a ver disminución en el flujo en las regiones frontales, dorsolaterales de manera bilateral y en ocasiones en regiones orbitales. Y el estudio de resonancia, que es un estudio más sencillo de realizar y pues actualmente ya más accesible, vamos a ver atrofia principalmente en el lóbulo frontal y a regiones temporales a nivel anterior. Como es en este caso, si ustedes en este corte axial dibujáramos una línea media, vemos como en la porción anterior del cerebro hay una marcada disminución en el grosor de la corteza cerebral, comparándolo con las regiones posteriores. Lo vemos de la misma manera la región, en el corte axial, como es principalmente a los lóbulos temporales y a nivel frontal, cómo están más afectados a diferencia de las regiones posteriores. Lamentablemente para este tipo de demencia no hay un tratamiento curativo. Al día de hoy no se ha podido encontrar un tratamiento que revierta o que detenga la progresión de esta enfermedad. Vamos a tener que apoyarnos con diversas redes, familia, equipo de especialistas como fisioterapeuta o psicólogo. Y el tratamiento más que nada sintomático es para controlar los síntomas del paciente. En este caso utilizamos medicamentos antidepresivos con inhibidores de recaptura de serotonina o inclusive algún tipo de neurolépticos atípicos, antipsicóticos para controlar los cambios en la conducta de los pacientes. No se van a revertir los cambios, pero el objetivo de los medicamentos es para ayudar a que el paciente pues se pueda manejar de una manera más fácil para la familia o incluso cuando tengan que estar hospitalizados ya dentro de un centro geriátrico. Esta demencia, normalmente el paciente, pues como va progresando, va disminuyendo su movilidad, ¿sí? Lo cual provoca que ocurran otro tipo de complicaciones como infecciones, traumatismos, etcétera. En cuanto a la demencia por cuerpos de Lewy,
Este tipo de demencia tiene ciertos rasgos un poco más característicos que nos pueden hacer pensar en esta patología. Normalmente hablamos de pacientes que tienen un criterio cognitivo donde están muy marcadas las ilusiones y alucinaciones visuales. Tiene fluctuaciones, inclusive durante el mismo día del estado de alerta. Va a haber momentos del día donde el paciente está más lúcido y otros momentos donde está más desorientado, más con mayor problema cognitivo. Y el paciente tiene datos de parkinsonismo, ¿sí? Los datos de parkinsonismo, acuérdense, básicamente los podemos catalogar o caracterizar por cuatro alteraciones neurológicas: rigidez, bradicinesia, inestabilidad y temblor, ¿sí? Que es los síntomas característicos de Parkinsonismo en los pacientes. Esto puede corresponder del 20 a 30% de todas las demencias, y dentro de las demencias neurodegenerativas se considera la segunda después de la enfermedad de Alzheimer. En etapas tempranas, el paciente normalmente tiene alucinaciones, agitación y trastornos de la fase REM del sueño, con ciertos problemas para la movilización o para el problema de control de esfínteres. Conforme va progresando, inclusive en etapas tempranas o moderadas de la enfermedad, el paciente tiene problemas del equilibrio, presenta caídas, problemas para articulación de palabras, problemas de atención, paranoia, y el paciente notablemente ya está confundido. Y pues ya en etapas tardías de la enfermedad, pues normalmente ya es un paciente que tiene mucha dificultad para moverse, con mucha rigidez, mucha dificultad inclusive para hablar o para pasar los alimentos. Pueden afectar diversas partes también del sistema nervioso. En cuanto a las funciones cognitivas, normalmente vemos alteraciones cognitivas no amnésicas, o sea, no es tanto un problema de memoria como les comentaba, pero más que nada tiene fluctuaciones, que es lo más característico. Eh, las alteraciones psiquiátricas que se pueden observar en los pacientes, vemos alteraciones en el sueño REM con alucinaciones de predominio visual, y las alteraciones físicas pues generalmente van relacionadas con el parkinsonismo que presentan los pacientes. Entonces vamos a ver alteraciones características de la enfermedad que nos hacen pensar en la misma: la fluctuación en la cognición, alucinaciones y datos de parkinsonismo. Son los tres pilares o las tres principales características de esta enfermedad. Cuando ustedes vean un paciente que tiene deterioro cognitivo, el cual es fluctuante, que presenta alucinaciones visuales y tiene alteraciones parkinsónicas, una de las principales etiologías a descartar es una demencia por cuerpos de Lewy. ¿Qué otras características nos sugieren que pudiera ser esto? Si el paciente tiene alteraciones en el sueño REM, es muy sensible a los neurolépticos, y en los estudios funcionales hay alteraciones en el transportador de dopamina a nivel de los núcleos de la base. Otras características que nos apoyan es que el paciente tiene deterioro cognitivo debido a la demencia de cuerpos de Lewy. Normalmente cuando empieza a tener caídas en etapas tempranas de la enfermedad, también nos puede sugerir que se trata por esto. Disfunción autonómica, ilusiones, y también cuando el paciente tiene depresión de manera muy notable. En cuanto a tratamiento, pues son tratamientos también sintomáticos. Se han utilizado diversos medicamentos para controlar ciertas alteraciones de la enfermedad, desde alteraciones cognitivas utilizando los inhibidores de colinesterasa o antagonistas del receptor de NMDA. Para los síntomas motores, el uso de levodopa, carbidopa, aunque no responden igual como en los pacientes que presentan Parkinson. En cuanto a las alteraciones del comportamiento, antipsicóticos y antidepresivos. Para controlar el sueño utilizamos otros medicamentos como melatonina y clonazepam. Y para los síntomas autonómicos, pues el uso de fluodocortisona o miaridina también nos puede ayudar. Hablando de la demencia vascular, que también es un tipo de demencia, en este caso, pues secundaria a daño vascular. ¿Qué tan común es comparado con otro tipo de demencias? Bueno, esto va a depender mucho de en dónde nos ubiquemos. Sabemos que la enfermedad vascular cerebral es una causa de daño neurológico muy frecuente, y en ciertos estudios se ha visto que esta es la causa de la demencia en segundo lugar, posterior a la enfermedad de Alzheimer en algunas poblaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera que es la segunda causa más común de demencia, y esto generalmente ocurre en pacientes que tienen algún factor de riesgo cardiovascular. Esto es más frecuente en hombres comparándolo con las mujeres.
Y aquí lo que tenemos que indagar, pues es que el paciente normalmente tiene algún factor de riesgo, inicia de manera abrupta, normalmente posterior a un infarto cerebral, y tiene una evolución escalonada. O sea, el paciente no tiene una tendencia a ir progresando con el paso del tiempo, sin embargo, tiene un evento vascular, se deteriora cognitivamente, tiene otro episodio de evento vascular isquémico, que a veces puede ser no tan notorio, y el paciente tiene un deterioro cognitivo muy marcado. Entonces, algo característico de la enfermedad debido a demencia vascular es que como que los pacientes notan que el deterioro cognitivo es muy marcado en ciertas etapas. O sea, de estar bien hace una semana, la semana siguiente notan que tuvo un deterioro muy, muy, muy evidente el paciente, y además vemos otros datos en el examen neurológico que nos hacen pensar que es debido también al daño vascular, sobre todo porque se presentan de una manera muy aguda. El paciente tiene déficit motor, que generalmente es focal, hay problemas de la marcha, problemas de continencia urinaria, cambios en el estado de ánimo y también la habilidad emocional. Entonces, normalmente vemos que en estos pacientes es lo que les presentaba, los que les comentaba el deterioro escalonado. El paciente con un factor de riesgo vascular o a veces inclusive sin tener un factor de riesgo cardiovascular identificado presenta un evento vascular cerebral donde hay un deterioro focal muy evidente. Tiempo después presenta otro evento donde hay mayor deterioro, otro deterioro, y posteriormente, ya sin tener un evento como tal muy marcado, el paciente se va a deteriorar. Entonces, ese deterioro cognitivo puede empezar desde un inicio, vamos más a los síntomas generalmente motores o sensitivos que tiene el paciente, y a veces dejamos un poquito de lado las funciones cognitivas del paciente porque muchas veces no refieren que hubo alguna afectación cognitiva, pero esto ya empezó inclusive desde el primer evento. Como se ve en esta gráfica, vemos cómo va aumentando paulatinamente conforme se va presentando este tipo de episodios. Ustedes ya saben, pues, que hay ciertos factores de riesgo cardiovascular que tenemos en la población. Para presentar este tipo de demencia, pues normalmente son pacientes mayores de 65 años. El nivel educativo es muy importante. Ya se ha visto que pacientes bajo educativo tienen una reserva neuronal más baja, lo cual va a predisponer a que lleguen a tener mayor deterioro cognitivo cuando presentan algún daño a nivel cerebral. Ictus, el hecho de que haya tenido varios infartos, que haya sido un infarto severo, hipertensión intracraneal o hemorragia, que tenga atrofia cortical cerebral, que afecte a otras regiones cerebrales y también infartos. Y esto se ha visto que tiene un diferente grado de riesgo para el desarrollo de este tipo de demencia. Para esto, pues vamos a requerir una valoración física, neurológica completa, y nos apoyamos mucho de estudios de imagen, en este caso tomografía o resonancia magnética. Normalmente, ¿qué vamos a ver en este tipo de pacientes? Aparte de la atrofia cortical, vemos como a nivel de la sustancia blanca hay mucho daño. Vemos como hay a nivel de la tomografía, hipodensidades subcorticales en ambos hemisferios cerebrales, algunas que pueden ser sugestivas de eventos disquémicos muy marcados y otras no tanto. Y si solicitamos un estudio de imagen, esta es la imagen característica. Vemos cómo hay imágenes hiperintensas a nivel de sustancia blanca, sobre todo en secuencia FLEC o en T2, ¿sí? Alrededor de los ventrículos laterales, ¿sí? Y en ocasiones vemos cómo hay pequeñas hemorragias, sobre todo cuando acaba de ocurrir ese pequeño infarto, ¿de acuerdo? Y esto es lo característico de la demencia vascular. Si pudiéramos hacer una diferenciación en cuanto a la demencia vascular y por la enfermedad de Alzheimer, normalmente la demencia vascular al inicio es más abrupto, la enfermedad de Alzheimer es más insidioso, el deterioro es mixto, perdón, el deterioro en la enfermedad vascular es escalonado, y en la enfermedad de Alzheimer es progresivo. Normalmente en la enfermedad vascular, en la demencia vascular, hay un factor de riesgo marcado en el paciente, aunque también la enfermedad de Alzheimer puede ocurrir. El principal factor que ocurre o que tiene el paciente con Alzheimer es la edad. Entre más viejos son, mayor probabilidad de presentarla. En el examen neurológico normalmente vamos a ver un déficit marcado focal debido a un infarto cerebral previo. En la enfermedad de Alzheimer normalmente no vemos alguna alteración neurológica focal, solamente ciertas fallas cognitivas relacionadas por la edad. El caminar suele estar más marcado en la demencia vascular. En la demencia de Alzheimer es más marcado el deterioro de la memoria. Las funciones ejecutivas normalmente se afectan en etapas tardías en la enfermedad de Alzheimer.
Alteraciones psiquiátricas, normalmente en la demencia vascular es la depresión. Sabemos que un infarto cerebral puede afectar el estado de ánimo desde un principio y de manera progresiva puede afectar también. Normalmente en la enfermedad de Alzheimer vemos un paciente que es apático y utilizamos el puntaje de Kaczynski para tratar de hacer un poquito más la diferenciación. En esta escala el paciente normalmente tiene un puntaje arriba de 7 y pues obviamente aquí nos apoyamos mucho del estudio de imagen para hacer la diferenciación entre cada uno de ellos. Otro tipo de demencia que puede presentar un paciente, la hidrocefalia normotensa del adulto, es una demencia de tipo frontal subcortical. No hay como tal un daño estructural marcado a nivel cerebral. El paciente se presenta con apatía, pérdida de la motivación o placer, puede haber alteraciones ejecutivas o lentitud psicomotora, disminución en el procesamiento de la información y dificultad para adquirir nuevos conocimientos. Esta es una pregunta muy típica que nos hace pensar en este tipo de demencia, cuando es debido a hidrocefalia normotensa. La triada característica es deterioro cognitivo, cambios en la marcha, incontinencia urinaria. ¿Sí? Cuando tenemos una triada de este tipo, normalmente es que es una hidrocefalia normotensa. Eh, Además de las características clínicas que ya les comenté, pues obviamente utilizamos otros diagnósticos, como es la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, estudios de imagen para donde vamos a observar dilatación del sistema ventricular, sin al de que hacemos una punción lumbar, vemos que el paciente regresa o mejora su desempeño después de hacer una punción lumbar evacuadora. Obviamente tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, descartando infecciones, alteraciones metabólicas, drogas y otro tipo de enfermedades que también pueden tener este tipo de características. Y esto es lo que se llega a observar en el estudio de imagen. Hay una dilatación del sistema ventricular muy marcada con este tipo de imágenes de cambios en la señal a nivel de la sustancia blanca alrededor de los ventrículos. Para eso utilizamos este puntaje, que es, bueno, más bien este índice, que es el índice de Evans, donde medimos la distancia que ocurre a nivel de las astas frontales de los ventrículos laterales y lo comparamos con el diámetro del cerebro a nivel del mismo nivel donde estamos midiendo las astas frontales y un índice arriba de 0,32 cuando nos da el diagnóstico, o más bien nos orienta el diagnóstico. Aquí hacemos el diagnóstico a través de una punción lumbar, ya que hacemos previo a la punción un puntaje de MOCA, hacemos una prueba de la marcha y vemos cómo está el control de esfínteres. Volvemos a hacer este mismo tipo de pruebas posterior a la punción lumbar de drenaje y vemos cómo el paciente mejora. En este caso, ya una vez que se hace el diagnóstico, se puede valorar si el paciente es candidato a colocación de una válvula de derivación o una ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo para ayudar a que haya una mejor circulación de líquido cefalorraquídeo y pues que el paciente presente mejoría de estos síntomas. Eh, los medicamentos que utilizamos para este tipo de pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen un daño vascular, son básicamente los mismos que utilizamos para otro tipo de demencias. Los inhibidores de la colinesterasa o antagonistas del receptor de NMDA como la memantina y algunos medicamentos neuroprotectores. Su uso todavía es controversial, no lo podemos utilizar de manera rutinaria en todos los pacientes, pero en algunos casos se ha visto que los pacientes llegan a mejorar. Otro tipo de medicamentos que nos pueden servir, pues como en muchos otros casos, el uso de antidepresivos, neurolépticos o benzodiazepinas para ayudar a controlar ciertas alteraciones del estado de ánimo, problemas del sueño, trastornos del comportamiento, etcétera. Esto va a depender mucho de los síntomas que presente el paciente. Y pues algo que ayuda mucho a los pacientes, pues la actividad física, que esto se ha visto que ayuda a mejorar no solamente en la enfermedad de Alzheimer, sino en otro tipo de demencias, para ayudar a disminuir este tipo de patología. Ahora, voy a hablar nada más finalmente de la enfermedad de Alzheimer, que pues a final de cuentas es la enfermedad más frecuente, hablando de demencias. Esta es una enfermedad que fue descrita inicialmente por el doctor Alois Alzheimer en 1906 y el primer caso que describió era una persona que tenía una alteración en la cual él notaba que la persona permanecía sentada en la cama con expresión de impotencia. Le preguntaba, ¿cuál es su nombre? Decía August, su apellido August y el nombre de su esposo August. Yo pienso, el de su marido, mi marido.
ella como si no comprendiera la pregunta. ¿Está usted casada con August? Sí, está con August. Entonces, era una persona que normalmente repetía la misma frase a cada pregunta que hacía y él la caracterizó como una enfermedad donde había daño en la corteza cerebral, provocando pérdida de la memoria, desorientación y alucinaciones. Al momento de que hacían la autopsia de los pacientes, se observaba que la corteza cerebral estaba más delgada de lo normal, con placas seniles. Por eso, en cierta época, a las demencias, cuando no se podía diagnosticar de manera clara qué era lo que lo provocaba, se le llegaba a acuñar el término de demencia senil. Hoy sabemos que es un término incorrecto, ya no se debe de utilizar ese término, el término demencia senil ya no se debe de utilizar, lo seguimos viendo todavía en algunos casos. A pesar de todo, debemos de tratar de ponerle, pues ahora sí, como dice, nombre y apellido a lo que está provocando la demencia en los pacientes para tratar de hacer un diagnóstico más preciso. Se considera que la enfermedad neurodegenerativa más común es la enfermedad de Alzheimer, donde se presenta que el paciente tiene un déficit funcional y cognitivo de manera progresiva, normalmente en la memoria a corto plazo, con disfunción ejecutiva, alteraciones visoespaciales y con las praxias. Puede haber cambios del comportamiento y, como ya les comenté, el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer es la edad avanzada. ¿Qué hallazgos histopatológicos vemos en estos pacientes? Pues depósito de beta amiloide y proteína tau en el cerebro, y este depósito sabemos que ya inicia en la etapa adulta en prácticamente todos, pero ya cuando se empieza a acumular de manera aumentada, por así decirlo, en los pacientes, es cuando predispone al desarrollo de la enfermedad. Normalmente los pacientes inician con los síntomas alrededor de los 65 años. Vuelvo a repetir, el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer es la edad. Entre más viejos nos hacemos, mayor probabilidad de presentarlo, pero existen otros factores de riesgo. Actualmente se ha visto que ciertas mutaciones como la apoproteína E4 es un factor que predispone, también otros genes que ahorita vamos a revisar. La presencia de un bajo nivel académico y ocupacional también aumenta el riesgo de presentar esta enfermedad. El antecedente familiar, pacientes que han tenido lesiones cerebrales traumáticas predispone y algunas enfermedades cardiovasculares. Otros factores genéticos, aparte del gen ApoE, están también el de beta amiloide, la presenilina, por ejemplo. Y este gen, ¿por qué es importante? Porque este gen interfiere con el aclaramiento cerebral del beta amiloide. Cuando está mutado, se va acumulando más esta proteína a nivel cerebral, lo cual predispone al desarrollo de la misma. Se han visto diferentes subunidades y el de la mutación U4 es el que tiene mayor riesgo de presentar la enfermedad. Hay otros factores genéticos, como el gen de la proteína precursora de amiloide y también de la presenilina, que cuando se presenta, pues puede aumentar el riesgo, pero el hecho de presentarlo no es algo determinante en todos los casos, simplemente nos dice que pues esa persona tiene una predisposición a presentar la enfermedad de manera más temprana y en ciertos casos de demencia familiar, pues nos pueden servir. ¿Qué importancia tienen los factores de riesgo cardiovasculares? Pues la hipertensión se ha visto que también está relacionada con el desarrollo o que el paciente se deteriore de una manera más importante cuando presenta la enfermedad de Alzheimer, al igual que la diabetes mellitus. Y por ende es importante en estos pacientes hacer mucho énfasis en el control de estos factores de riesgo cardiovascular. Digo, a grandes rasgos, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay una mutación en la proteína precursora de amiloide, esto puede predisponer a una enfermedad de Alzheimer de tipo temprano. Este beta amiloide, cuando que se vayan depositando a nivel de las neuronas o extracelular, lo que provoca que haya neurotoxicidad y posteriormente haya muerte neuronal. Bueno, en este caso, pues ya nada más para terminar de abordar lo que es la demencia vascular, es importante descartar otras enfermedades que pueden que pueden desarrollar los síntomas cognitivos en los pacientes. Aquí lo más importante es que haya infartos cerebrales a nivel radiológico y también obviamente el antecedente clínico de los mismos para pensar que esta es una causa de la enfermedad. Y hay que tomar en consideración algo muy importante, perdón, que puede haber una coexistencia tanto de enfermedad vascular cerebral que provoca deterioro cognitivo y también de la enfermedad de Alzheimer.
Cuando esto ocurre, se considera que es una demencia mixta y esto también ocurre en pacientes mayores, pacientes adultos mayores de 65 años que tienen algún factor de riesgo cardiovascular, pueden tener datos de enfermedad de Alzheimer y de demencia vascular. Cuando se realizan autopsias, se ve que hay una coexistencia tanto de patología vascular y de Alzheimer, hasta en un 28% de pacientes que eran catalogados inicialmente solamente como enfermedad de Alzheimer. Pues los pacientes que tienen un antecedente o un factor de riesgo cardiovascular, pues debemos de ser lo más controlados posibles para prevenir que el paciente tenga un deterioro cognitivo mucho más acelerado. Y esto también se debe a que hay una disrupción en la que provoca también estos cambios cognitivos en los pacientes. Ahora, ¿es que existe algo que nos pueda ayudar a protegernos contra un deterioro cognitivo o una demencia en el futuro? Sí. Y así como existen factores de riesgo, también hay factores que nos protegen. Entonces, pacientes que tienen un estilo de vida saludable, pacientes que tienen actividades ocupacionales y de ocio que han hecho o desempeñado durante muchos años, como la lectura, la danza, juegos de mesa, instrumentos musicales, se ha visto que tienen menor riesgo al desarrollo de demencia. También el nivel cognitivo previo, o sea, pacientes que tienen un nivel educativo mucho mayor comparativamente con las personas que tienen un nivel educativo bajo, son pacientes que están más protegidos y esto es debido a que aumenta la reserva neuronal. En cuanto a la presentación de la enfermedad de Alzheimer, vemos que el déficit de memoria es el hallazgo más característico, pero hay otros dominios afectados y conforme va progresando el paciente se van a ir afectando otras alteraciones de la memoria, incluida la memoria de trabajo, la semántica y la episódica. El paciente también tiene alteraciones del lenguaje, le cuesta trabajo encontrar palabras, puede ser un síntoma temprano, pero no es tan afectado, principalmente la memoria es lo que está más afectado. Y algo muy característico es que hay disfunción en las habilidades visoespaciales, ¿sí? El paciente también tiene alteración en las funciones ejecutivas que se puede presentar de manera temprana, les cuesta trabajo realizar de manera ordenada ciertas tareas, ¿sí? Les olvida, por ejemplo, que para abrir, no sé, para prender la estufa, por ejemplo, hay que utilizar un encendedor, por ejemplo, o algo para prender la lumbre, y por eso no, a veces no pueden realizar cierto tipo de tareas. Puede haber alteraciones neuropsiquiátricas de manera variable, puede haber cambios en el comportamiento, alteraciones en el patrón de sueño e inclusive alucinaciones, las cuales ya ocurren principalmente en etapas tardías. ¿Qué vamos a ver en el estudio de imagen? Siempre es importante hacer estudios de imagen en los pacientes con deterioro cognitivo para descartar alguna causa, pero no hay un hallazgo característico. Lo más característico que podemos ver en el paciente con Alzheimer es atrofia a nivel temporal, a nivel global y dilatación compensatoria del sistema ventricular. Y en ocasiones podemos ver ciertas hemorragias o microhemorragias córticos y corticales en ciertas fases de la resonancia magnética. En la demencia vascular, pues ya lo habíamos comentado. Vemos principalmente datos de enfermedad microvascular o infartos previos en el presente, lesiones en la sustancia blanca, y también podemos llegar a ver atrofia. En cuanto a tratamiento, pues va a depender mucho de que se haga un diagnóstico oportuno. Entre más pronto podemos detectar al paciente, podemos iniciar un tratamiento temprano, más que nada para el asesoramiento y manejo de comorbilidades, y son los medicamentos que ya habíamos comentado. Hay que tener mucha consideración que en algunos pacientes no podemos utilizar dosis muy altas o iniciar de manera en las primeras etapas con dosis. Tenemos que ir aumentando gradualmente el medicamento, principalmente para evitar los efectos adversos de los mismos, porque muchas veces que el paciente no los tolere. Y también va a depender mucho de las alteraciones que presente el paciente. Si presenta alteraciones conductuales, pues podemos utilizar ciertos antipsicóticos, antidepresivos en algunas ocasiones, pero inicialmente debemos de optar por terapia no farmacológica. Desafortunadamente esto es algo muy complejo porque, pues, como ustedes saben, el que una persona se encargue de un paciente que tiene deterioro cognitivo es complicadísimo y pues obviamente el paciente, o más bien la persona que cuida a estos pacientes, va a tener como va a llegar a desarrollar el síndrome del cuidador,
¿sí? Y el paciente, pues, cada vez va a ser más complicado manejar. Y desarrollando son anticuerpos monoclonales para disminuir el depósito de estas proteínas anómalas a nivel cerebral. Algunos cuerpos monoclonales no han tenido tan buen resultado. Recientemente, el año pasado, salió uno en el cual sí se veía que aumentaba la eliminación de las proteínas tóxicas que dañan al cerebro, pero cognitivamente el paciente no tenía una mejoría significativa. Entonces, no es algo tan sencillo como solamente eliminar las proteínas anómalas a nivel cerebral, porque es un mecanismo mucho más complejo, pero se está intentando encontrar una terapia que pueda detener la progresión de la enfermedad, aunque desafortunadamente en los últimos años todavía no ha habido tanto avance en esta parte de la enfermedad. Y pues algo que debemos de tomar mucho en consideración, la demencia se considera que es una de las enfermedades neurológicas en las cuales debe de catalogarse como una prioridad y por ende los laboratorios o nosotros como médicos debemos de encontrar de manera muy importante alguna cura o una terapia que modifique la evolución de esta enfermedad. Se consideraba que en el 2003 en una cumbre del G8 ya querían encontrar disponible para la demencia, en este caso para la enfermedad de Alzheimer, para el 2025. Faltan 2 meses y pues realmente es muy poco probable que encontremos una cura para el fin de año, pero pues las investigaciones pues siguen en curso. Hace poco salió un anticuerpo monoclonal ya aprobado para los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Y este anticuerpo pues se recomienda iniciar en etapas tempranas de la enfermedad, por ende la importancia de hacer un diagnóstico oportuno de estos casos para que los pacientes pues, puedan recibir la terapia y pues tratar de detener la evolución o la progresión de la enfermedad. No sé si tengan hasta aquí alguna duda o pregunta con respecto al tema. Yo sé que es un tema muy complejo, pero no sé si tengan alguna duda con respecto a lo que les comenté el día de hoy. Yo sí, en demencia frontotemporal, básicamente en el tratamiento solo sería enfocarse en manejar los síntomas. Sí, sí, lamentablemente, como en muchas demencias, inclusive en la enfermedad de Alzheimer, el tratamiento es más que nada sintomático, particularmente en la demencia frontotemporal, sobre todo al manejo de los síntomas conductuales y los cambios en la personalidad que llegan a tener los pacientes. En algunos casos de pacientes que tienen la demencia frontotemporal tienen muy marcados datos de parkinsonismo y se puede utilizar la levodopa como se utiliza en los pacientes con Parkinson y sí llegan a mejorar los pacientes. La diferencia es que, a diferencia de los pacientes que tienen Parkinson, los pacientes con demencia frontotemporal, este beneficio de la levodopa dura muy poco. Ya después de un tiempo que la utilizan, otra vez el paciente aumenta los síntomas motores, aún a pesar del uso de la levodopa, y pues es un efecto o beneficio transitorio que nada más podemos ver con este tipo de terapias. Va, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Yo, Doc. Sí. Y por ejemplo, y ya hablando respecto a la calidad de vida tanto de los pacientes y también del cuidador, pues como tal termina siendo complicado para la familia, yo creo, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante complicado y no es sencillo porque, digo, a veces ya llegan los familiares como con la idea, ¿no? De que pues si hay algo malo que pueda estar presentando el familiar, algo progresivo, así lo notan ellos y a veces ya llegan con un poquito de idea de que pudiera tratarse de esto. Pero la verdad es que nadie está preparado, ¿sí? Y no es sencillo para uno como médico, pues inicialmente dar el diagnóstico, ¿sí? Porque también muchas veces lo que nos preguntan a nosotros es qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Y uno pues tiene que ser realista.
El tratamiento se les ofrece para tratar de estabilizar al paciente. Difícilmente vamos a ver una mejoría, una reversión de los síntomas cognitivos en los pacientes. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico temprano, porque si tratamos temprano al paciente, podemos mantenerlo en esa etapa, digamos, leve, inicial de la enfermedad, un buen tiempo, lo que les da oportunidad a los pacientes y a la familia, digamos, de prepararse para cuando esto empiece a progresar. Va desde el simple hecho de que aún el paciente teniendo cierta calidad en su juicio pudiera llegar a nombrar a alguna persona como tutor, por así decirlo, legal, para otro tipo de trámites que pudiera llegar a requerir en un futuro, pero eso es hacerlo antes de que el paciente pues ya tenga un deterioro cognitivo muy marcado y que no le permita poder nombrar a alguien. La diferencia de que cuando ya vienen con un deterioro muy, muy marcado, muy severo, ya interfiere para las actividades básicas, pues ahí es muy complicado desde dar el diagnóstico hasta orientar a la familia para todo lo que se tendría que hacer y pues, pero una pregunta frecuente que nos hacen a nosotros es qué es qué va o qué va a pasar con mi familia ya una vez que tiene la enfermedad. Pues otra cosa es que tenemos que apoyarnos también en ocasiones con otro tipo de especialistas, va desde psicólogos o terapeutas que nos pudieran ayudar a manejar no solo al paciente, sino también a la familia. Pero pues sí, en general el objetivo de un diagnóstico de este tipo de enfermedades también es ir, pues digamos, preparando al paciente y a la familia de cómo va a ir progresando la enfermedad. Vale, Doc, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo creo que en la parte imagenológica, em, por ejemplo, en demencia vascular, pues vemos lesiones isquémicas, Ajá. pero en todas las demás veríamos lo que es atrofia, ahí dependería de dónde esté localizada. Sí, o sea, todo lo que ustedes vean, o sea, algo que deben de comprender, el estudio de imagen lo tenemos que hacer en todos los pacientes con deterioro cognitivo, sí. Eh, y los hallazgos radiológicos deben ir a la par de lo que nosotros encontramos en la valoración clínica, ¿sí? Lamentablemente no hay un hallazgo radiológico característico de cada una de este tipo de demencias, porque uno, hay cuadros de demencia. Está primero, pues la situación cuando es combinada, que es mixta, no es algo tan raro, ¿sí? Podemos ver daños tanto vascular a nivel de imagen y también el paciente clínicamente es compatible más con la enfermedad de Alzheimer. Entonces ahí el diagnóstico pues es un poquito difícil, pero pues para fines prácticos pues, puede ser una demencia mixta. Y a veces el diagnóstico no es tan sencillo porque, por ejemplo, podemos tener un paciente que puede tener un aumento del, del índice de Evans, por así decirlo, pero no tener la triada característica, porque la atrofia es muy marcada y hay una hidrocefalia compensatoria en el paciente, pero la clínica no es característica de hidrocefalia normotensa. Es más compatible con enfermedad Alzheimer, dado que el paciente pues tiene problema de memoria, ¿sí? Entonces, todo lo tienen que relacionar lo radiológico con la clínica del paciente para poder dar un diagnóstico más preciso. En ocasiones, pues podemos contar con estudios funcionales que lo puede costear para hacer un diagnóstico más preciso de los pacientes. Pero pues es complicado porque estamos hablando que un estudio o un PET puede costar 30,000 pesos, hasta 60,000 pesos, y pues obviamente no todos los pacientes tienen esa factibilidad para poderlo realizar y pues obviamente no se hace en cualquier lado. Entonces, actualmente también se están utilizando ciertos biomarcadores, en este caso para la enfermedad de Alzheimer, tanto séricos como el líquido cefalorraquídeo, que nos pudieran orientar un poquito más hacia cierta patología, pero todo lo tenemos que tomar dentro del contexto de cada paciente, la clínica, antecedentes, evolución y lo que podamos eh,
descartar o no con lo que se ve en el estudio de inicio. Muchísimas gracias, Doc. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, Doc. Había leído un artículo de la revista Science donde mencionaban que toda esta hipótesis de la proteína beta amiloide se había demostrado que era fraude, pero no sé si aún así tengamos que aprender esta hipótesis o algo parecido. Eh, Ciertamente es algo que pudiera ser eh, aún difícil de demostrar, y eso es más que nada por lo que les comentaba con respecto a uno de los anticuerpos monoclonales. La fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer no está todavía comprendida en su totalidad y es mucho más compleja que solamente el depósito de estas proteínas por muchos factores. Por ejemplo, con la edad, estas proteínas se pueden ir acumulando en el cerebro de todos, pero ¿por qué unos pacientes sí desarrollan la enfermedad y por qué otros no? ¿Sí? Entonces, no es tan sencillo como decir que se está acumulando este tipo de proteínas en el paciente, ya va a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Y otra situación es que hasta cuánto puede decir uno, hasta aquí es normal y a partir de aquí ya no es normal. Todavía eso no se ha podido esclarecer. Yo creo que al final de cuentas, la fisiopatología o el desarrollo de esta enfermedad va a depender de muchos factores. Desde factores genéticos que a lo mejor no hemos podido todavía clarificar en todos los casos, y en algunos sí, ¿sí? El estilo de vida indudablemente influye, y eso ya está bien demostrado. Pacientes que realizan ejercicios de desafío mental en etapas tempranas de la vida de manera rutinaria ayudan a disminuir el riesgo de un deterioro cognitivo a la edad de los 60, 65 años, comparándonos con los que no. El nivel educativo también influye, actividad física. Entonces, por eso es que no es tan complejo y que lo podemos catalogar como solamente una vía que provoca el daño y el desarrollo de esta enfermedad. Yo creo que es más que nada multifactorial y no es tan sencillo como decir, es por una sola proteína la que se acumula que provoca toda esta cascada de daño a nivel cerebral en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Creo que no, Doc. Creo que no, Doc. Ok. Bueno, creo que este fue el último tema, ¿verdad? Sí, muchísimas Perfecto. gracias. La verdad es que nos gustaron bastante y están muy completos. Bueno, espero que les hayan